¿Qué tal? Un saludo a los suscriptores del canal de YouTube y también a todos aquellos que le han dado like a la página Muertos al Pecado. Ya anteriormente habíamos considerado hacer unos pequeños comentarios acerca de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino, con la intención de conocer un poco más su pensamiento, el pensamiento de la institución de la religión cristiana. En estas sesiones vamos a tocar solamente aspectos teológicos de la vida de Juan Calvino, solamente su teología. No vamos a considerar hechos polémicos, ni tampoco vamos a tratar de enfocarnos en la vida histórica de este personaje, sino solamente en el pensamiento teológico, solamente en los argumentos. No vamos a introducirnos a otros aspectos bastante polémicos que mucha gente ya está muy asimilada, muy asociada a lo que significa estos temas tan polémicos, pero vamos a partir desde la perspectiva de su teología solamente. Como sabemos, Juan Calvino, la institución de la religión cristiana, la escribió a los 27 años de edad, pero fue creciendo más y más lo que es toda la información teológica y todo aquello que quería implantar a los creyentes, sistematizar la doctrina. Él tomó de lo que se estaba gestando de la Reforma y él comenzó a sistematizar todas las doctrinas teológicas para poder determinar qué era bíblico y qué no. Tomamos en cuenta que esto es bajo un contexto donde se estaba levantando o deseando una continuidad de una iglesia de sana doctrina, una iglesia que tuviera la continuidad del libro de los Hechos, que fuera la iglesia católica verdadera, que ahora continuaría con ese legado. Así como Martín Lutero y Juan Calvino y Zwinglio consideraron que ellos eran la continuidad de la Iglesia Católica. Para ellos no había una intención de fomentar una nueva denominación. Eso no es una realidad, ellos no querían eso, pero al ver las corrupciones que se habían gestado dentro de la Iglesia Católica, decidieron formar su propia iglesia, por así decirlo, ¿no? Ellos en su mente jamás hubieran pensado que estaban creando una nueva iglesia. No, para ellos era una continuidad de la iglesia, rechazando todo lo que el papado y todo lo que el catolicismo romano había implementado. Ese era el pensamiento de ellos. Juan Calvino llevó a sistematizar todas las doctrinas que consideraremos en la institución de la religión cristiana. Aspecto primario que quiero que consideren los oyentes: yo sé que muchos de ustedes no abrazan la teología calvinista, algunos de ustedes abrazan otro tipo de teología, y agradezco que aún así, por algunos aspectos que estamos apegados a la doctrina calvinista, aún algunos de ustedes hemos podido tener buen contacto, hemos podido charlar con ustedes, poder hablar y dialogar acerca de la teología. Algo que quiero enfatizar, y es a lo que voy, es de que toda esta doctrina, todo lo que se enseña respecto a Calvino y todo lo que la institución de la religión cristiana enseña, yo sé que muchas denominaciones eclesiásticas la citan. Es raro ver a una denominación eclesiástica que se apega totalmente a lo que Juan Calvino decía. Aún entre los presbiterianos hay divisiones en cuanto a aspectos teológicos, así que no es de menospreciar a aquellos que no se apegan totalmente al sistema calvinista, refiriéndome a la institución de la religión cristiana. Ya que ustedes podrán notar en la institución de la religión cristiana, ya que es un libro amplio, un libro que tiene bastantes tomos, bastantes capítulos, es considerado como un libro pues bastante grueso, en el cual vamos a encontrar muchos aspectos de teología. Y usted puede leer que el Calvino no tiene un calvinismo como muchos ahora lo tienen. El calvinismo de Calvino, aunque no se le conocía como calvinismo en ese tiempo, es totalmente diferente a lo que muchos se apegaron. Bueno, tal vez estoy exagerando al usar la palabra totalmente diferente, pero sí hay diferencias en cuanto a algunos aspectos teológicos. Un hombre llamado Robert Lewis Dabney, que es presbiteriano, dijo lo siguiente: creemos que Calvino fue un hombre muy dotado, culto y piadoso en general, pero que también cometió sus errores. Y ya de hecho hicimos un audio, el cual voy a dejar en la descripción, acerca de las polémicas que vieron envuelto a Juan Calvino,
Es considerado por muchos como un hombre bastante piadoso y ya defienden a Calvino a capa y espada. Otros preferimos no ser tan defensores y pues reconocer que hubo grandes errores, pero abrazamos algunos puntos teológicos de la doctrina. Robert Lewis menciona que Calvino fue un gran hombre, pero también cometió grandes errores, y eso fue lo que nosotros como cristianos debemos de ser objetivos y críticos. Algo que también quiero mencionar es de que estos audios que usted vaya escuchando van a tener aspectos de opiniones personales de un servidor, pero trataremos de ser fieles al texto, trataremos de mencionar con una comprensión de lectura básica qué es lo que Juan Calvino creía y qué es lo que propone la institución de la religión cristiana. Vuelvo a insistir, probablemente usted no esté de acuerdo, probablemente sí esté de acuerdo, pero es importante también conocer la doctrina de su opositor. Si en este caso usted no cree como Calvino, es bueno que usted escuche, que usted aprenda y que vaya considerando cada aspecto teológico. Como vengo diciendo, esto se dio en un contexto cultural el cual la Iglesia Católica tenía el poder. Según menciona Cipriano de Valera, dice lo siguiente: ellos han forjado para no disponer venir a Dios por su libre albedrío, mencionando lo que es la Iglesia romana, las obras meritorias de vida eterna, con sus obras de supererogación, y eso por ellos en ninguna manera pueden sufrir que la honra y la gloria entera de todo bien, virtud, justicia y sabiduría residía de Dios. Muchos católicos en ignorancia, muchos realmente llevaban a creer a la gente que la virtud dependía del ser humano, cosa que algunos católicos no creían. Eso es algo muy importante, saber que muchos católicos jamás trataban de darle la honra a las obras, pero había católicos romanos que por ignorancia, por desconocimiento teológico, sí lo hacían. Vamos a considerar lo que es esta palabra de supererogación, que se refiere a la virtud que los santos por sus virtudes, sus buenas obras, todo lo que ellos habían hecho en esta tierra, eran heredados a la iglesia. La iglesia los podía obtener por medio de buenas obras, por medio de las indulgencias, de todo el sistema católico que se había implementado, que era un sistema corrupto, claro, cabe destacar. Ahora, mis hermanos, algo que es bastante objetivo, que nosotros cuando hablamos de la iglesia romana y de los tiempos de la Reforma, creemos que la Reforma fue un movimiento inmaculado, un movimiento recto y santo, pero la realidad es que no fue así. También hubo muchas corrupciones dentro de las iglesias reformadas, y es algo que se puede comprobar con la historia. Es cuestión de leer libros como de la Reforma Radical y diferentes puntos de vista teológicos. El libro primero es el libro del conocimiento de Dios, en cuanto es creador y supremo gobernador de todo el mundo. El capítulo primero dice lo siguiente, que se refiere al conocimiento de Dios y el de nosotros, que se relacionan entre sí de manera que convienen mutuamente. Lo que Calvino quiere exponer habla de la relación de dos conocimientos. Comenzaremos a exponer el pensamiento de Juan Calvino referente a la teología que imparte la institución. Él comienza hablando acerca, en el primer capítulo, de lo que es la relación de dos conocimientos bastante importantes. Estos dos conocimientos es el conocimiento que tiene el hombre y el conocimiento que tiene el hombre de Dios, que es muy importante entender que uno y otro van mutuos, son juntos, no se pueden separar, porque el hombre no puede conocer lo que es si no conoce a Dios. La pregunta que Juan Calvino arroja en su teología es de dónde procede este conocimiento. ¿Cuál procede primero? ¿El conocimiento que el hombre tiene de sí mismo o el conocimiento que el hombre tiene de Dios? Pero él enfatiza: el hombre solamente puede conocerse como ser humano, qué es lo que es, cuál es su constitución, por medio del conocimiento de Dios. Ahí es donde parte este pensamiento de Juan Calvino, que es importante considerar, como algunos dirían, la depravación total. Algo que menciono y mencionaré es de que Juan Calvino no usó los términos conocidos como el tulip.
De hecho, usted va a encontrar diferencias en la teología de Juan Calvino referente al tulip. Y dice lo siguiente Juan Calvino: en el conocimiento que el hombre debe de tener de Dios y en el conocimiento que debe de tener de sí mismo, mas como estos dos conocimientos están muy unidos y enlazados entre sí, no es fácil distinguir de cuál procede y cuál origina uno al otro. Pero el sentimiento que lleva a esto es donde comienza a mostrar la antropología del ser humano. El ser humano tiene un sentimiento de ignorancia, vanidad, pobreza, enfermedad y finalmente perversidad y corrupción propia. Reconocemos que en ninguna otra parte, sino en Dios, hay verdadera sabiduría, firme virtud, perfecta abundancia de todos los bienes y pureza de la justicia, por lo cual ciertamente nos vemos impulsados por nuestra miseria a considerar los tesoros que hay en Dios. Lo que quiere decir Juan Calvino y lo que la Reforma intentó implementar en las conciencias de las personas es: el ser humano no tiene ninguna virtud propia. Toda esta teología es lo que va a ayudar a desarrollar lo que se conoce como la depravación total, ya que en este punto se necesita hacer que los creyentes entiendan que el hombre no tiene virtud alguna en sí mismo. Pero hay algo muy importante que veremos en cuanto a la teología de Juan Calvino en ese aspecto. Y lo que trata de enfatizar es esa santidad que proviene del trono de Dios. El hombre en la presencia de Dios, podemos ver que el hombre jamás llega al conocimiento de sí mismo si no contempla el rostro de Dios. Y después de haberlo contemplado, desciende, se considera a sí mismo y se da cuenta que el hombre no tiene nada bueno en sí mismo. Porque en el ser humano está arraigado el orgullo, la soberbia. Siempre nos tenemos por justos, perfectos, sabios y santos. Nos consideramos sin ver nuestra injusticia, nuestra fealdad, nuestra locura, nuestra suciedad, que son manifiestas ante los ojos de Dios. Y podemos ver que la sabiduría y la potencia le corresponde a Dios. Eso es lo que abre los primeros capítulos. Tratan de enfatizar quién es el hombre y quién es Dios, ponerlo en su lugar. Y habla de la constitución del ser humano. El ser humano, ¿cómo está constituido? Hay algún argumento que se dice que el hombre busca a Dios. Y Juan Calvino en su teología menciona que el hombre tiene un sentido natural de Dios, de la divinidad. Cuando alguien le pudiera preguntar a Juan Calvino: Calvino, ¿qué es lo que tú crees acerca de que el hombre busca a Dios? Nosotros somos testigos de que el hombre tiene alguna esencia en la cual aparentemente busca a Dios. Calvino respondería que en el hombre hay un sentido religioso por naturaleza. Y eso es algo que vamos a considerar. Los ejemplos de las Sagradas Escrituras de cómo el hombre viene ante la presencia de Dios y el hombre se considera a sí mismo, como en el caso de Ezequiel, el caso de Isaías, los cuales se consideraban inmundos al estar ante la presencia de Dios. Son afligidos de estar en la presencia de Dios, horror y espanto al ver esa santidad. Contemplando que Dios es el ser supremo, el ser que está elevado por encima de todos los hombres, que el hombre está en una condición pecaminosa, en una condición perdida, en una condición que solamente puede ser liberada por Cristo Jesús. En el capítulo 2 se considera que en qué consiste conocer a Dios y cuál es la finalidad de que el hombre lo conozca. El hombre en su perfección, en la integridad y en la perfección que si hubiese perseverado en Adán, el humano hubiera comprendido que Dios es su Padre, que Dios es su proveedor. Pero ningún ser humano ahora, con la ruina que tiene acerca del pecado, puede sentir a Dios como Padre o como Salvador, hasta que Cristo se presenta como pacificador. El hombre en su corrupción, el hombre en su pecado, en su ruina, no puede considerar en ningún momento a Dios como Padre y como Salvador.
La condición que Juan Calvino relata en su institución es de que es imposible que el hombre pueda tener a Dios como Padre y como Salvador en la condición caída y humana. Pero Dios como Creador sustenta con potencia, rige su providencia, su bondad, y sostiene y les da grandes beneficios a todos los hombres. El pensamiento de Juan Calvino, aunque sí, es verdad, la salvación es para los electos, la salvación es para los elegidos, es para los justos. Pero algo que sí enfatiza Juan Calvino en su teología es de que Dios también es amoroso y bueno para con aquellos que no son sus hijos. Les da bondad con su providencia, pero otra muy diferente es recibir la gracia de la reconciliación. Aquí es donde vemos y donde muchos maestros calvinistas han separado la benevolencia de Dios juntamente con el amor de Dios para salvación. El amor de Dios para salvación es para los elegidos. La benevolencia de Dios es para los que no son elegidos, son para aquellos que son reprobos, y aún Dios les da beneficios a los hombres. Así que ahí se caería un hombre de paja para aquellos que argumentan en contra de la teología de Arminio como si Dios, de Juan Calvino, más bien aquellos que son arminianos y atacan la doctrina de Juan Calvino, dicen que Juan Calvino no consideraba alguna bondad o alguna benevolencia para con los reprobos, cosa que Juan Calvino en su teología sí propuso esos puntos de que Dios es beneficioso para con aquellos que no han creído. Solamente Dios, el hombre, le conoce como creador. El ser humano después de la caída se le presenta por medio de la escritura como redentor en la persona de Jesucristo. El hombre tiene un conocimiento de Dios implantado en su conciencia, en su mente, donde el hombre puede reconocer la divinidad, pero no le conoce como Padre, no le conoce como Redentor, no le conoce como el Salvador. Nuestro entendimiento no puede conocer a Dios sin que lo quiera honrar con un culto servicio. Ahí es donde entra la conversión. Según Juan Calvino dice, el hombre cuando conoce a Dios, ahora quiere honrarlo, quiere glorificarlo, quiere vivir para Él y servirle. También es algo que se debe de considerar para aquellos que calumnian la doctrina del señor Calvino. Ahora, el hecho de que tú abraces una posición teológica no te da el derecho a torcer los argumentos. Calvino afirma en esta postura que el entendimiento, cuando el hombre conoce a Dios, ahora quiere honrarle y quiere darle culto y quiere darle servicio. Eso es lo que esto pensaba y lo que escribió en su institución de la religión cristiana. Cabe enfatizar que no me estoy introduciendo en la vida moral de Juan Calvino, solamente en los argumentos. Eso quiero que lo tenga muy bien en conciencia. Entonces el convertido deseará honrar y glorificar a Dios. No basta que el ser humano, aunque entiende algo de Dios, no basta que lo entienda de manera confusa o que solamente tenga un conocimiento pequeño de la divinidad, sino que debe de entender que de Dios proceden todos los bienes. Creó el mundo y es sustentado por Él, y de Dios procede todo. Ahí es donde el hombre, el ser humano que ha recibido la gracia de Dios, ahora puede creer que de Dios proviene todas las cosas, la riqueza, la honra, la gloria. El pensamiento calvinista, aunque ha sido muy criticado por algunos y tiene hasta cierto punto, históricamente lo hablo, ya que nosotros podemos argumentar de un personaje histórico, y es algo que ya he hablado bastantes veces, que nosotros podemos mencionar que un personaje histórico es casi perfecto, pero la realidad es de que hubo muchas fallas en el pensamiento de algunos calvinistas. Me refiero en cuestión de sociedad, en cuestión de cómo vivían muchos cristianos. A eso me refiero. Y el punto fue de que el calvinismo trajo también muchas enseñanzas, las cuales ayudaron a prosperar a muchas de las personas que empezaron a abrazar el sistema que se implantó en Ginebra y en otros lugares. Sí, hubo cosas que fueron totalmente reprobables, es verdad, pero en cuanto a algunas prácticas, realmente ha superado a otros en cuanto a la idea de cómo adorar, el culto y la adoración. Cito lo siguiente de Juan Calvino. Lo que quiero decir es
que no solamente habiendo creado una vez el mundo, lo sustenta con su inmensa potencia, lo rige con sabiduría, lo conserva con su bondad, y sobre todo cuida de regir el género humano con justicia y equidad, y lo soporta con misericordia, y habla de todo género humano. Lo defiende con su amparo, sino que también es menester que creamos que ningún otro fuera de él se hallará una sola gota de sabiduría, luz, justicia, potencia, rectitud y perfecta verdad, a fin de como todas estas cosas proceden de él, y él es solo la causa de todas ellas, así nosotros aprendamos a esperarlas y a pedirlas a él, y dar gracias por ellas. Realmente el pensamiento es bastante coherente en ese sentido, en cuanto al pensamiento cristiano de Juan Calvino. Porque el sentimiento de la misericordia de Dios es el verdadero maestro del que nace la religión cristiana, esa religión que lleva a adorar. La verdadera piedad también es algo que se enfatiza en la institución. La verdadera piedad surge de todo lo que proviene de Dios y tiene cuidado paternal de todos aquellos. Si no colocan a Dios toda la felicidad que el hombre tiene, de él nunca va a reconocer de corazón y nunca se va a acercar a Dios si no reconoce que la felicidad proviene de él. Esa es la verdadera piedad, según se expone en la institución. También se enfatiza que no basta conocer que hay un Dios, sino quién es Dios y lo que es para nosotros. Según se explica, el ser humano habla vanas especulaciones acerca de lo que es Dios y su naturaleza. Y Dios no es como el Dios Epicurio, que es un Dios que se encuentra a lo lejos, despreocupado, que no tiene el menor interés por ningún ser humano. Dios realmente actúa en la vida de los seres humanos, tanto elegidos como no elegidos, según se argumenta en la institución. ¿De qué nos sirve tener un Dios que no tiene nada que ver con nosotros? El conocimiento de Dios debe llevarnos al temor y a la reverencia. Dios es fuente y manantial de todos los bienes. Dios se le conoce como soberano, y cuando se le conoce como soberano fluye la confianza de cierta obediencia a Él. Cuando se conoce a Dios, el alma entiende que Él gobierna todas las cosas, y aquí es donde se implanta ese concepto de soberanía, que procede cuando usted ha charlado con diferentes calvinistas, se le va a mencionar la soberanía de Dios, la soberanía de Dios. Porque el motivo de la soberanía de Dios es de que Dios gobierna todas las cosas y nada se sale de su control. Es algo que va a enfatizar el pensamiento calvinista. Y se le conoce a Dios como que Él es el autor de todo bien. El cristiano no se atemoriza del juicio. Y adelante, y a continuación voy a citar esta parte de la institución de la religión cristiana que dice lo siguiente: con todo no se atemoriza de su juicio. Esta parte es importante en cuanto a la teología de Juan Calvino. El ser humano no se atemoriza de su juicio. Por ese motivo, lo que es la posición calvinista se determina de que hay una reprobación en el juicio de Dios. Entonces, este juicio de Dios es aceptado por aquellos que abrazan este sistema. Es aceptado al entender que la soberanía de Dios actúa como quiere. Y por ese motivo, Dios en su juicio hace conforme a lo que desea. Es algo también importante de lo que se enfatiza en la institución de la religión cristiana. Por ese motivo, si usted no tiene estos conceptos, van a chocar con usted en cuanto a la teología de Juan Calvino. Entonces dice que el cristiano que conoce a Dios, que conoce la soberanía de Dios, no se atemoriza del juicio, de tal suerte que quiera apartarse de él aunque pudiera, sino más bien lo tiene como juez de los malos, juez de los reprobos. Yo soy electo por su misericordia. Él va a juzgar a los reprobos, a los que no son electos, porque los no electos, su pecado los ha condenado. Como bienhechor de los buenos, entiende que tanto pertenece a la gloria de Dios
dar a los impíos el castigo que se merecen. Y aquí es donde está el término, la gloria de Dios será manifestada en el castigo de los reprobos. Y ese es un pensamiento consecuente, y de hecho muchos abrazan este punto de vista. Por ese motivo no tienen conflicto con la elección y la reprobación en el sistema calvinista, porque la reprobación es en base, o con base, mejor dicho, en el juicio de Dios, conforme a lo que Él ha planeado y conforme a lo que Él ha determinado. Y dice, vuelvo a repetir, pertenece a la gloria de Dios dar a los impíos el castigo que se merecen, como a los justos el premio de la vida eterna. En el capítulo 3 dice que el conocimiento de Dios está naturalmente arraigado en el entendimiento del hombre. Ahí es donde entra este concepto de depravación total, que todavía, enfatizo, no se ha desglosado de esa forma. Eso fue después del Sínodo de Dort, cuando se comenzó a desglosar lo que es el tulip, y aún en el Sínodo de Dort tampoco se consideraba lo que es el acróstico tulip. Pero en este punto habla de que el hombre tiene una naturaleza arraigada en su entendimiento como hombre. Hay una religión universal. El hombre tiene en su concepto y entendimiento que hay un Dios. Algunos han argumentado, y lo han hecho con falacias, como siempre, acerca de que el calvinista que cree en la depravación total afirma que el hombre no tiene absolutamente ningún conocimiento de Dios. Ahora bien, cabe enfatizar que hay algunos que lo afirman, pero la realidad es de que el hombre por naturaleza sí tiene un concepto de quién es Dios dentro de sí mismos. Y dice Juan Calvino, todos los hombres tienen un sentido de la divinidad. Todos los hombres. No hay hombre que no tenga un sentido de la divinidad adentro de sí mismo, aunque sea un hombre depravado. Vuelvo a insistir, el concepto de depravación total aún no está afirmado de esa forma, pero el hombre corrupto tiene un conocimiento de la divinidad y puede llegar a ciertas conclusiones. Aún los más salvajes, que parece que ni siquiera tienen el sentido de lo que es el hombre, Dios imprimió cierto sentido de la divinidad en el hombre. Los hombres conservan la semilla de la religión. Ahí está. Entonces, cuando un hombre aparentemente busca a Dios, la respuesta calvinista va a ser, todos los hombres tienen un sentido de la divinidad y de la naturaleza de Dios. Todos. No hay ninguno que no lo tenga. Esa sería la posición en cuanto al concepto de la depravación total. Aún Cicerón, el cual fue pagano, dice, no hay pueblo tan bárbaro, no hay gente tan brutal y salvaje que no tenga arraigada en sí mismo la convicción de que hay un Dios. Y hay algo que me parece interesante en cuanto al concepto que desarrolla Juan Calvino en el siguiente texto acerca de la religión, que la religión no se hizo para destruir o para manipular al hombre. La religión no es el medio para oprimir al hombre, pero muchos han engañado al hombre por medio de la religión. Pero el ser humano no se dejaría engañar si no tuviera un deseo por la religión, un deseo de adorar a Dios. Todo ser humano tiene ese deseo, todo ser humano quiere adorar. Y ahí está este concepto. Hasta aquí vamos desarrollando el pensamiento calvinista acerca de la condición humana, acerca de la gran santidad de Dios y acerca de cómo el hombre tiene aún el sentido de la divinidad. Aquí estamos viendo el concepto antropológico de Juan Calvino. Creo que es bastante claro en cuanto a lo que Juan Calvino creía. Y afirma que a pesar de que el hombre tiene una semilla de la religión, los que con más fuerza niegan a Dios son los que más terror sienten de él, como Cayo Calígula, el emperador romano. Y su gran temor por la ira de Dios. Fue un hombre perverso, un hombre maligno, pero siempre se manifestó en él un temor de Dios. Ahora, pero ese temor es por la ira. ¿El hombre tiene temor de Dios? ¿El ser humano, conforme a la teología de Calvino, tiene temor de Dios? Sí, pero la ira de Dios solamente, no por un respeto real acerca de quién es Dios.
Dice claramente que cualquiera que tiene temor de Dios se mofan de él, a pesar de ese miedo a la ira, pero tiemblan cuando una hoja del árbol comienza a moverse y caer al piso. Así que los mismos impíos nos pueden servir de ejemplo de que hay siempre en el espíritu de todos los hombres cierto conocimiento de Dios. Vuelvo a enfatizar, en el espíritu de todos los hombres hay cierto conocimiento de Dios. Así que aquellos que abrazan esta postura afirmarán, juntamente con Juan Calvino en cuanto a la teología, que el hombre, por natura, tiene ese conocimiento. Todos tienen en conciencia que Dios existe. Todos tienen en su mente que Dios ha sido el creador de todas las cosas. El hombre tiene el sentimiento de la divinidad y ningún hombre puede destruir ese sentimiento de la divinidad. Naturalmente está arraigada la convicción de que hay un Dios. Vuelvo a enfatizar ese punto. Y menciona que Diágoras y otros como él hacen escarnio de las religiones que ha habido en todo el mundo, aunque Dionisia, tirano de Cilicia, robando los templos, se burlaba de los castigos de Dios. Sin embargo, esta risa es fingida y no pasa de los labios para adentro, porque por dentro les roe el gusano de la conciencia, el cual les causa dolor de cualquier cautiverio. El hombre tiene temor de Dios conforme a lo que se explica. Temor de Dios hace referencia, vuelvo a insistir, a la ira. Los hombres se burlan, pero dentro de ellos hay una convicción arraigada de los castigos de Dios y tienen temor, tienen miedo de qué es lo que Dios pueda hacerles a estas personas. Juan Calvino cita a Platón, que cuántas veces enseñó que el bien y la felicidad es ser semejantes a Dios, cuando después de haberlo conocido se transforma en todo lo que Él es, todo en Él. El gozo pleno está en Dios, lo afirmó Platón, citando a este filósofo griego. Plutarco introduce a un cierto Grilio, el cual muy a propósito disputa afirmando que los hombres, si no tuvieran religión, no solo aventajarían a las bestias salvajes, sino que serían muchos más desventurados que ellas, aquellos que no tienen religión, pues estando sujetos a tantas clases de miseria, viven perpetuamente una vida llena de inquietud y dificultades, de donde concluye que la religión nos hace más excelentes que ellas, que las bestias, viendo que por ellas solamente y por ningún otro medio se nos abre el camino para ser inmortales, hablando de que la religión que el hombre tiene, ese deseo de inclinarse y postrarse ante algo, el hombre prefiere perder todo, y de hecho eso aventaja, según lo que dicen los filósofos, aventaja a los animales, ya que los hombres tienen esperanza, cuanto más la esperanza en la fe cristiana. El capítulo 4 menciona que el conocimiento de Dios se debilita y se corrompe en parte por la ignorancia de los hombres y en parte por su maldad. El hombre por su ignorancia anda en supersticiones, pero la ignorancia no le justifica. El hombre sabe que hay un Dios. La vanidad, la soberbia, se muestran que el hombre es miserable. Los hombres no se elevan sobre sí mismos. Como sería razonable buscar a Dios, sería lo más justo, lo más recto que el hombre hiciera, poder buscar a la divinidad. Pero todo lo mide conforme a su juicio carnal, no se preocupa. Verdaderamente el hecho no le importa, no le interesa buscarla. Solamente habla de Dios con vanas especulaciones. Se imaginan a Dios como su temeridad se los ha fabricado y es cuando comienzan a idealizar los dioses. ¿De dónde procede la negación de Dios? El Salmo 14.1 menciona que los impíos e insensatos sienten en sus corazones que no hay Dios. En primer lugar, se debe aplicar solo a aquellos que, habiendo apagado la luz natural, se embrutecen a sabiendas, como enseguida se ve en la institución de la religión cristiana. No hay temor delante de los ojos de los impíos, pero temen a su juicio.
pero buscan negarlo. Esa es la condición del ser humano. No hay temor de Dios delante de los impíos. Temen el juicio de Dios, pero se niegan a buscar a Dios. Esa es la condición del ser humano. Se niega a buscar a Dios por su propia naturaleza, por sus propias fuerzas, conforme a la doctrina que se ha establecido en los institutos de la religión cristiana. Y realmente se debe de conocer la teología reformada. Y la teología reformada es la teología que parte de la institución de la religión cristiana y de los presbiterianos. Cabe enfatizar que muchos delante de los reformados ya no seríamos considerados como reformados. De hecho, hermano, a pesar de que ahorita estoy mencionando algún aspecto positivo de la doctrina de Juan Calvino, cabe enfatizar que yo no estoy de acuerdo con todo lo que veo en los institutos de la religión cristiana. Cabe mencionarlo. Y esto no es una herejía, hermano, porque los bautistas, aún los bautistas que se hacen llamar reformados, no están de acuerdo en algunas cosas con Juan Calvino. Como un servidor, tampoco estoy de acuerdo en muchas cosas con el reformador. Pero, ¿qué es la teología reformada? ¿La teología reformada es lo que se conoce ahora con redes sociales? No. La teología reformada es la teología del reformador Juan Calvino, juntamente con todos aquellos que establecieron la iglesia presbiteriana. Esa es la teología reformada. Ahora muchos de nosotros, por los reformadores o por Juan Calvino, no seríamos considerados como reformados. Pero en este punto estoy de acuerdo en cuanto a la posición de la condición del hombre. Los hombres impíos luchan en contra de sus sentimientos. Dentro de su corrupción, según el pensamiento que se está desglosando, el hombre lucha en contra de sus sentimientos y no quiere buscar a Dios. No le interesa, aunque tiene temor, aunque tiene un sentimiento de religión y pueda actuar aparentemente religioso. El ser humano está envuelto en corrupción. Eso es lo que se dice de la condición humana. Pero Juan Calvino, a pesar de que el hombre tiene esas habilidades, esos sentimientos, dice lo siguiente, que el servicio a Dios es cumplir la voluntad de Dios. La gente supersticiosa piensa que puede servir a Dios con cualquier deseo de religión, pero la verdadera religión se conforma a la voluntad de Dios. Y esto puede ser bastante interpretativo, porque cabe mencionar que muchos, aun si Juan Calvino hubiera visto cómo hay tanta división en las iglesias, probablemente alguno de nosotros no nos hubiera considerado parte de la verdadera religión. Así que todos quieren servir a Dios con sus nuevas fantasías, cada ser humano lo dice. Honran y adoran sus desatinos, pues nunca se atreverían a burlarse de Dios de esta manera, si primero no se imaginan a un Dios que fuera igual a sus desatinos y desvaríos, gente que piensa que sirve a Dios, pero no lo hace. El temor de Dios es voluntario y no servil. El pensamiento que el reformador desarrolla es que muchos hombres se forzan, se ven forzados a temer a Dios, pero no temen a Dios de manera voluntaria. Ahí es donde puedes ver al incrédulo y al creyente. El incrédulo teme a Dios de manera voluntaria. El no creyente teme a Dios de manera servil, porque es obligado. No le teme por su gran majestad. Y no solamente lo temen, sino que hasta abominan y lo detestan. Ahí es donde entra esta parte que compagina con la epístola del apóstol Pablo, que los hombres son aborrecedores de Dios. Y dice un hombre llamado Estacio, poeta pagano, le va muy bien a la impiedad, a saber que el temor fue el primero que hizo a los dioses en el mundo. El temor fue el que generó la idea de los dioses, dice este hombre. El capítulo 5 habla del poder de Dios cuando resplandece en la creación del mundo y en el continuo gobierno del mismo. Dios ha impreso señales para su gloria y todas sus obras son testimonio de Él. Ahí es donde entra la revelación especial y la revelación específica, que es de las Sagradas Escrituras, y la revelación especial, que habla de toda la creación, de todo lo que ha sido hecho.
Tanto sabios como ignorantes pueden admirar la creación y la sabiduría de Dios. No se necesita tener un amplio conocimiento para conocer que Dios es el creador de todas las cosas, la belleza de la creación, las ciencias, medir distancias, el cuerpo humano que muestra una estatura tan ingeniosa y sin singular, y como un artífice que lo ha hecho, como en este caso Dios, tiene totalmente el sentido de que el artífice es digno de admiración. Y ahí es donde se enfatiza la importancia de las obras de Dios. Hasta aquí el punto de la doctrina que Juan Calvino está desarrollando. Es un sistema de cómo podemos comprender la capacidad humana, cómo podemos comprender la naturaleza humana, la majestad de Dios, y es el contraste que se hace en este primer libro. ¿Quién es Dios? ¿Cuál es su glorioso poder? ¿Y quién es el hombre? Las bellezas de la creación nos enfatiza. Galeno dice que el cuerpo humano, su conexión, la proposición del cuerpo, la belleza y uso, es verdad del propio ingenio de alguien sutil y vivo, que da testimonio de Dios. Dios no está lejos de nosotros. Los mismos niños de pecho alaban a Dios. Pablo el apóstol en Hechos 17:27 dice que los ciegos pueden palpar y encontrar a Dios, ya que la naturaleza, la creación, da testimonio de quién es de quién es el Creador. Cada uno dentro de sí mismo entiende que la gracia celestial lo sustenta y por la gracia de Dios existen. De ahí también lo que dice el apóstol en Hechos 17:28, cita al pagano Arato, que somos linaje de Dios, porque habiendo adornado con toda gran dignidad, declaró ser nuestro Padre como Creador. Hace énfasis en ese punto. Pero el hombre en su ingratitud niega a Dios, se aparta de él, se aleja de las obras a pesar de que las ve, que son palpables. Las obras de Dios son rechazadas por el ser humano, conforme lo que explica el reformador. Pero hace el énfasis de lo que responde el epicurio, ya que se imagina que todo lo que se hace por el concurso de los átomos, que son un polvo menudo del que está lleno del aire, ¿qué concurso de átomos hace la coacción de la comida y de la bebida en el estómago y la dirige, parte en sangre y parte en desechos, y de tal arte a cada uno de los miembros para que hagan su oficio y su deber, como si tantas almas, cuantos miembros, reguiesan de común acuerdo al cuerpo, haciendo énfasis el epicurio de que hay no solamente los átomos es lo que ha creado todo, sino que hay una inteligencia suprema referente a este punto. Juan Calvino empieza a explicar la diferencia entre el cuerpo y el alma, que son una unidad, y que se niega la idea filosófica de un espíritu universal que sustenta toda la creación del mundo, en cuanto algunos decían que existe una secreta inspiración que conserva en su ser a todo lo creado. Esto no solo es vano, sino que es todo profano. Mezclar a Dios con la creación, con la obra de sus manos, es algo vano, conforme a lo que se explica en la doctrina panteísta. Pero Dios da testimonio de su gran poder, de su control de la naturaleza, del mar, de todas las cosas que Él ha hecho. Pero la justicia de Dios es evidente ante los ojos de los hombres. Y dice lo siguiente: Dios castiga a los reprobos y da su clemencia a los justos. Y vuelvo a enfatizar que es una parte importante del pensamiento de Juan Calvino. Los reprobos están hechos para ser castigados y los justos para la clemencia y la misericordia. No menoscaba la justicia de Dios que los malos vivan a gusto, ya que habrá un día del juicio. Y dice lo siguiente también: igualmente, ¿qué materia nos da para considerar su misericordia? Cuando muchas veces nos deja de otorgar su misericordia por tanto tiempo a unos pobres miserables pecadores, hasta que venciendo su maldad, con su dulzura y blandura más paternal, los atrae a sí. Pero la providencia de Dios es la que se mantiene firme. Por esta misma razón, el profeta dice que Dios socorre de repente y de manera admirable
con toda esperanza aquellos que son tenidos por desahuciados. Es evidente que en la teología de Juan Calvino hay dos puntos importantes. ¿Qué es lo que hemos visto en esta sesión? ¿Quién es el ser humano? ¿Cuál es la majestad de Dios? Dios ha creado todas las cosas. El hombre tiene un sentido de la religión y por eso aparentemente busca a Dios, pero no de una manera digna y de una manera recta. Y también nos menciona acerca de la justicia de Dios, que Dios en su justicia castigará a los reprobos, conforme al orden determinado que Dios tiene de todas las cosas. Prácticamente esta es una pequeña introducción a lo que es el Instituto de la Religión Cristiana, viendo cuál es el punto de partida de la teología de Juan Calvino, y lo cual debemos de considerar cada uno de nosotros. Es muy importante entender, desde aquí se va ligando, y yo sé que algunos que ya están escuchando este audio ya están asociando algunos términos que acaban de escuchar en este audio para poder entender un poco la teología de este reformador. Seguiremos indagando un poco más acerca del pensamiento de Juan Calvino para comprender cuál es el punto de partida de toda su teología. En estos puntos, siendo honesto, yo estoy de acuerdo. Mi teología, en cuanto a lo que se acaba de exponer, va concorde al pensamiento del reformador. Pero va a haber puntos, hermano, que vamos a hablar, y lo comento de manera honesta, lo cual hablaré conforme a lo que está escrito en los institutos de la religión cristiana y comentaré mi punto de vista. También me agradaría que, si usted está escuchando este audio, que si usted tiene un punto de vista, una opinión acerca de que algo que esté de desacuerdo con el reformador, ya que es lícito estar de desacuerdo, porque lo voy a mencionar, hay algo bastante curioso en muchos que predican acerca de Juan Calvino o que hablan acerca de su teología, pero nunca mencionan los puntos en desacuerdo. Parece ser que el reformador está de acuerdo con cada uno de los que exponen, ya sean bautistas o ya sean presbiterianos. Si un bautista, como ya lo he mencionado en audios diferentes, escuchara cómo Juan Calvino se expresa de aquellos que bautizaban o bautizan a las personas mayores, realmente eso es muy extraño oír. Pero vamos a procurar tampoco no hacer de Juan Calvino un personaje o un ídolo con estos audios. No, al contrario, solamente vamos a exponer lo que estemos de acuerdo y lo que no estemos de acuerdo acerca de Juan Calvino. Te doy gracias por tu atención, te invito a que te suscribas al canal y sigas estos audios de acuerdo a lo que expondremos acerca de la doctrina de Juan Calvino y de todo de manera básica los comentarios y los puntos claves de su teología. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos abiertos. Yo te agradezco tu atención y que tengas un excelente día.